Presidencialismo contra parlamentarismo en América Latina. La crisis de la estabilidad política, de las democracias y de la gobernabilidad se han identificado con la vigencia del sistema presidencial de gobierno, trayendo esa visión como consecuencia obvia la idea de realizar modificaciones institucionales mirando hacia el modelo de las formas parlamentarias. Más allá de sus justificados fundamentos, la tentación parlamentarista al querer descartar el sistema presidencial puede encerrar riesgos mayores que los que se intenta dejar atrás. Para un correcto análisis debemos tomar en cuenta qué es el parlamentarismo y qué es el presidencialismo. Parlamentarismo. Se refiere al tipo de régimen de Estado donde la formación del gobierno está cimentada en una asamblea o sistema de asambleas en cuya base hay un principio representativo que determina los criterios de su composición y su permanencia depende del consentimiento de la mayoría. Presidencialismo. Régimen político propio de los estados republicanos en el que el presidente es también jefe de gobierno. Se caracteriza porque el presidente es elegido por sufragio universal y no por parlamento. El espejismo estadístico. Se afirma que una observación estadística de los países muestra que, con excepción del caso de Estados Unidos, la estabilidad democrática y el progreso socioeconómico se asocian con formas parlamentarias de gobierno. Este dato no considera que, por una parte, la crisis democrática en la Europa del periodo entre las dos guerras consistió en el derrumbe de sistemas parlamentarios y semiparlamentarios, y por otra parte, que en América Latina hay ejemplos de países con estabilidad democrática y con largas décadas bajo formas presidenciales. La estabilidad política y el éxito socioeconómico de los países europeos en la posguerra tienen explicaciones más integrales que la sola vigencia de una forma de gobierno y se extienden a la cultura política, al grado de consenso social y la reinserción de un nuevo contexto internacional. La argumentación, al contrario, se dice que si los países latinoamericanos hubieran tenido sistemas parlamentarios, la democracia no habría sufrido los desplomes violentos y traumáticos que tuvieron lugar a través de la historia. Esta argumentación exhibe dos limitaciones. La primera es de orden teórico. El argumento contrario nunca llega a convencer plenamente. El supuesto no se presenta para convertirlo a pesar del esfuerzo en una teoría que establezca la relación causal entre el tipo de sistema político y el desarrollo político. La segunda limitación es de orden histórico-empírico. Vale preguntarse si la democracia europea de los años 30 no habría tenido el mismo destino si en esos países hubieran regido las formas presidenciales. Con la visión parlamentaria se deja de lado que la crisis de los años 70 en varios países latinoamericanos habría representado la misma profundidad y dramatismo independientemente del sistema de gobierno, pues el grado de antagonismo ideológico, de estancamiento económico y de desigualdad social se había entrelazado de un modo difícilmente controlable por la institucionalidad política. La utilización del tipo ideal. Los llamados tipos ideales son en todo el campo de la explicación de los fenómenos sociales un elemento auxiliar con un poco de referencia de constitución racional para analizar la realidad histórica tangible y contingente. Debatir, por tanto, sobre las bondades de los sistemas de gobierno en el nivel de los tipos ideales, como tales no existen en una forma pura ni son buenos ni malos. Por su correspondiente conformación, constituyen un marco de características en el cual se agrupa una multiplicidad de sistemas concretos. Lo verdaderamente clave para el análisis causal de la observación es la especificidad de cada sistema político, o mejor dicho, de las variantes de los sistemas básicos. Ellas a veces son el resultado de las reformas de los sistemas básicos han experimentado. Por ejemplo, el parlamentarismo, posterior a las experiencias de crisis y fracasos de los años 20 y 30, se han renovado de manera tal que la diferencia que vale es la existencia entre el parlamentarismo puro y sistemas parlamentarios corregidos. Siguiendo este criterio se llega a determinar que el éxito de una forma de gobierno reside en las adaptaciones que ésta ha podido realizar dentro de los marcos del tipo ideal. Pero, en dirección de los requerimientos políticos y sociales, tiene mucha razón Sartori cuando rechaza la alternativa parlamentarismo versus presidencialismo, pronunciándose a favor de una opción entre dos formas de gobierno adaptadas. El método para comparar. Cuando se piensa en formas parlamentarias se está pensando en los países de la Europa occidental de la posguerra. Lo mismo acontece respecto al presidencialismo. Se está pensando en las realidades latinoamericanas de las últimas décadas. Se está en presencia entonces de una comparación. Esta comparación lesiona varias reglas metodológicas. Son realidades muy distintas, pero lo más grave, aparte de aquella obviedad, es que al comparar el presidencialismo con el parlamentarismo América Latina, se está comparando algo que efectivamente existe en el presente con algo que nunca existió. Por lo tanto, es comparar una realidad con la posibilidad. Esta dimensión comparativa deja un saldo muy favorable al parlamentarismo. Por otra parte, hasta el presente no ha sido posible en América Latina organizar un sistema parlamentario exitoso en términos de estabilidad política, a lo que a fin de cuentas no se le puede negar al presidencialismo. Esta otra dimensión comparativa y evaluación de los sistemas de gobierno en el contexto latinoamericano deja un saldo muy a favor del presidencialismo. Mucho más provechoso sería intentar otro tipo de comparación que podríamos llamar intertemporal.
que consiste en tomar fases equivalentes entre ambas corrientes, aun cuando se consideren niveles desiguales de desarrollo en uno u otro continente. Este tipo de comparación no debería seguir midiendo la superioridad de un sistema sobre otro, sino, por ejemplo, comparar los siguientes factores. A. La importancia del factor institucional en la quiebra de la democracia. B. Las lecciones aprendidas al reconstruir las democracias. C. La posibilidad de influencia de estas reformas al tipo institucional teniendo en Europa que puedan tener en América Latina. Esta dimensión comparativa es más compleja, pero seguramente más acertada y más útil en sus resultados. El análisis histórico del presidencialismo latinoamericano. El presidencialismo en América Latina aparece en un momento en que se establece un sistema de separación de poderes conjuntamente con la formación del Estado Nacional. El órgano preeminente es entonces el presidente, en torno a cuyo centralismo se produce aquella conformación nacional. Por tanto, el desarrollo de las formas de gobierno se explica a partir de situaciones históricas específicas. Se generan tradiciones como la presidencialista en América Latina, que tiene que ver con el aporte del presidencialismo en la historia de los países latinoamericanos en el siglo pasado. La tradición presidencialista latinoamericana no es un mero producto de las instituciones, sino que éstas se encuentran arraigadas en valores, preferencias y patrones ampliamente compartidos en la sociedad. La experiencia parlamentaria en América Latina. El hecho de que la vigencia de formas parlamentarias sea una experiencia casi desconocida en América Latina, sin embargo, es necesario destacar tres problemas. En primer lugar, las pocas experiencias son negativas. En Chile, al periodo de 1891 a 1925 se le denomina parlamentario, aunque de esa forma solo tenía la capacidad de parlamento para censurar ministros y el juicio predominante sobre él es de haber producido una gran inestabilidad para gobernar y una oligarquización en la política. En segundo lugar, las posiciones favorables a la aplicación de un sistema parlamentario actualmente son minoritarias, así como las condiciones político-institucionales para lograrla. En tercer lugar, varias constituciones latinoamericanas contienen elementos parlamentarios, pero en la práctica no han podido establecerse. Es raro en América Latina el caso de un presidencialismo puro. La propia Constitución argentina contiene preceptos que de algún modo se apartan del modo presidencialista a favor de prácticas más cercanas al parlamentarismo. Para Venezuela habla de un sistema presidencial de sujeción parlamentaria. En Perú se introdujo la Constitución de 1980, la institución del primer ministro. Seguramente en el extremo de las orientaciones constitucionales parlamentarias se encuentra Uruguay, donde la verdad de la Constitución ofrece dos alternativas, la de un régimen presidencial y la de un gobierno parlamentario. La referencia de la consolidación democrática. El gran estímulo para debatir sobre la reforma de gobierno en términos de modificar o cambiar el sistema político nace de la necesidad de consolidar las reformas democráticas. Si el presidencialismo falló, entonces es probable que el riesgo se repita ahora. En términos más específicos, es necesario tener presente que lo que vale para un proceso no tiene valor para el otro. Existen diferencias de tiempo y de condiciones históricas que envuelven muchos más factores que pueden ser muy importantes. En segundo lugar, existe la evidencia empírica de que las transiciones hacia la democracia que han tenido lugar masivamente en América Latina desde 1978 han sido conducidas por sistemas presidenciales, la mayoría de ellos con el mismo marco institucional vigente en la época del desplome preautoritario. El dato básico de este punto es que la consolidación democrática y su éxito exceden los límites de la institucionalidad y tiene que ver con la eficiencia del gobierno. Sería posible, por tanto, afirmar que la consolidación estaría igualmente en peligro con sistemas parlamentarios si los gobiernos fueran también ineficientes en la medida en que esta falta se origina la estructura del Estado. Consideraciones para un correcto análisis. A. Profundizar el estudio del presidencialismo. El presidencialismo se basa más bien en su imagen de un cabal análisis en cuanto abarca el análisis no solo del derecho constitucional o desde la historia, sino también desde la ciencia política, la sociología y la economía, así como integrar en el sentido de apreciar el sistema tanto en sus bases como en su funcionamiento. B. Hacer realistas las posibilidades de las instituciones de las ingenierías políticas, de ahí la confianza en el cambio de ellas cuando la realidad ofrece problemas. Por tanto, no tendría gran importancia para el funcionamiento del sistema político. Reformas políticas expresarían más que políticas de oferta o bienes simbólicos. Es necesario saber que las instituciones son expresiones de creencias arraigadas y que la voluntad de los pueblos, pero que no depende exclusivamente de una sociedad, sea políticamente estable. Se olvida con frecuencia que lo distintivo de la política es su carácter humano, histórico y por tanto es cambiante.